sino un poco antes, desde el 8 de marzo del 2019, en que nosotras nos convocamos por primera vez a la huelga general feminista con una lectura y un relato, ¿no? Nosotras vemos en el estallido y en la revuelta social un balance político portado por millones, ¿no?, de personas acerca de lo que ha sido la experiencia cotidiana, vital, de la clase trabajadora y de los pueblos durante estos 30 años de transición democrática. De este balance resulta una impugnación transversal, ¿no?, que excede los márgenes de la clave sectorial que veníamos conociendo en momentos previos, ¿no?, en las movilizaciones y momentos previos de las décadas anteriores. Y este balance que resulta en impugnación superlativa, diría yo, no solo de la forma en que se ha organizado la vida en el Chile neoliberal, sino también de una impugnación a los partidos políticos que han administrado la política de los 30 años, ¿no? Me parece muy importante, nos parece muy importante, la clave antipartidos que se ha difundido como un sentido común de masa, ¿no? Efectivamente hay una impugnación y una desconfianza hacia los partidos, pero no como una posición política, digamos, que ha sido militada o trabajada por algún sector con el objeto de instalar una posición antipartido, ¿no? Sin embargo, efectivamente, este tipo de lecturas engarza o se conecta con un periodo político que no es cualquier periodo y que nosotras hemos caracterizado como un momento internacional marcado por un giro autoritario de las democracias, ¿no?, en que la gobernabilidad de las élites está teniendo como forma ordinaria de gestión, o como condición ordinaria de gestión, medidas que tradicionalmente podríamos haber considerado como medidas de excepción, ¿no? Este giro autoritario que nosotras leemos no sería un patrimonio, o no es un patrimonio exclusivo de gobiernos de derecha, ¿no?, sino también de sectores que se autoidentifican como de centro o socialliberales, aunque sin duda una de las expresiones políticas más marcadas de este giro es la emergencia de una extrema derecha cada vez más abierta y más impúdica, ¿no?, en los discursos de odio, y que también, en su relato, impugna, entre comillas, a la política y los políticos, ¿no?, externalizándose de manera bastante hipócrita, ¿no?, a sí mismos de esas categorías. Esto nosotros hemos afirmado desde el 2018, nos sitúa en un vértice histórico entre la descomposición, la clave que he señalado, que ha propiciado el neoliberalismo, y la irrupción de masa de los pueblos en el empeño por afirmar una alternativa otra, ¿no? Una alternativa otra en que el feminismo como movimiento y la plurinacionalidad como forma de autoactividad de los pueblos originarios constituyen elementos centrales de la politización y de la configuración de nuevas alternativas post-neoliberales. En esta idea de vértice histórico, que nosotros situamos las condiciones de precarización de la vida, es importante dar cuenta que es un camino que no ha sido allanado por ideas, ¿no?, o por ideologías que quieran, qué sé yo, marcar esta separación entre lo partidario y lo social, sino que en realidad ha sido un camino allanado por condiciones de vida muy concretas, ¿no?, condiciones materiales, condiciones políticas, condiciones jurídicas y económicas, y administradas también todas estas condiciones por sectores muy concretos, ¿no? Y todo esto se ha traducido en lo que a nosotros nos parece lo más preocupante y uno de los escollos más centrales en la política que tenemos que pensar, en una agudización de la competencia, de la fragmentación, en clave de competencia de la clase trabajadora y de los pueblos, ¿no? Hoy día estamos situadas ante una tierra fértil para estas ideas de odio, en la medida en que lo que se llama la guerra de pobres contra pobres, o del último contra el penúltimo, hacen mucho sentido, ¿no? Sobre todo en un contexto de crisis económica y de bastante urgencia y necesidad. Y este giro autoritario, enmarcado en este ciclo político y enfrentadas en este vértice histórico, nos llama a pensar estrategias y tácticas de alianzas indispensables en distintas escalas y también con diferentes propósitos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo,
en una serie de temáticas que son muy relevantes para enfrentar el momento político, que han sido, yo diría, han estado muy ausentes también del ejercicio partidario, en la medida en que no contiene una deriva o una traducción electoral. De manera reciente ha emergido en Chile la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. A nosotros nos parece que es un hito que se conforme esta organización, ¿no? Que levanta una voz muy adelantada, que tiene un proyecto político y que ha entrado en alianzas con distintos sectores del movimiento social, generando la posibilidad de un reconocimiento mutuo, ¿no? Interno, en lo que nosotras pensamos el elemento tal vez más estratégico del periodo, que es la constitución de clase, ¿no? O la constitución de los pueblos en sujetos capaces de afirmar una alternativa propia. Hoy día tenemos por delante un proceso constitucional del que nosotras nos hacemos parte, de la misma manera en que se hacen parte muchos sectores del movimiento social. Varios de estos sectores lo estamos haciendo en una independencia o autonomía orgánica de la forma partido, ¿no? Mucho se ha debatido si esto alimenta o no el sentimiento antipartido que podemos identificar con un relato más bien reaccionario. Sin embargo, al menos nosotras nos hemos preocupado de enfatizar, primero, que no somos ni independientes en el sentido apartidista, menos aún antipartidista, y segundo, que sí somos militantes, y sí somos militantes del movimiento social, y sí estamos haciendo política, ¿no? Yo creo que es muy importante que el movimiento social se convoque también a afirmar desde ahí su posición, sobre todo para no entregar en el relato el monopolio de la acción política exclusivamente a la forma partido, más aún en un contexto que las demandas transversales que podemos compartir en un amplio mundo antineoliberal han sido sobre todo colocadas en la calle y dan forma hoy a perspectivas programáticas, compartidas también por los partidos, han sido colocadas en las calles por los movimientos sociales, ¿no? Desde por lo menos el 2005 en adelante. Nosotras concebimos que la tarea del movimiento social es esta apertura permanente, ¿no? Y una apertura permanente de los procesos políticos, no exclusivamente en el sentido de tender puentes, sino sobre todo de irrupción, ¿no? Que desarma cuando irrumpe los términos que buscan cerrar o encapsular prácticas deliberativas que están teniendo lugar en sectores amplios de la población, ¿no? Apuntar hacia también el afuera, ¿no? De ciertos momentos que tienden a poner como cercos al proceso de autoorganización que se está llevando en tantos lugares, es apuntar a la confianza, ¿no? A la autoconfianza, de que es precisamente lo que ha sucedido y lo que sucede en las calles y en las movilizaciones, lo que constituye la fuerza con la que pueden realizarse las transformaciones que hemos estado reclamando, ¿no? Consideramos que la clase trabajadora y los pueblos han comenzado un proceso de recomposición orgánica en un nivel que nos era desconocido en el último tiempo, y que sin duda aquí hay un hito reconocible en el 18 de octubre, pero que esta historia no está hecha solo de hitos, ¿no? Sino de un deseo que se fue gestando a un nivel biográfico, individual y también a un nivel colectivo, ¿no? Es desde los movimientos sociales que se han cristalizado incluso las formaciones partidarias más recientes, ¿no? Estoy pensando en el mismo Frente Amplio, que emerge de las luchas del 2011 en adelante, pero que justamente toma la forma partido y que parece, en una lectura como un sentido común general, situarse a sí mismo en un rol mucho más conservador, ¿no? Respecto de la potencia que han podido desplegar como en otros terrenos los movimientos sociales. Entonces, a mí me parece muy importante en este caso reconocer también la agencia política y la titularidad de estos movimientos y su capacidad de autorrepresentarse en los desafíos políticos que estamos atravesando, ¿no?
entender que es una voz propia que se articula y que no requiere permanentemente que otros lo traduzcan o lo interpreten, sino que puede hablar por sí mismo de manera legítima, más aún en un proceso constituyente que excede, por supuesto, a la iniciativa de los partidos y del acuerdo que fue suscrito y que habilita la Convención Constitucional, y que no estoy segura si ese espacio, ¿no? Y sectores de masa se han ganado en la calle y de la forma en que se han coordinado hoy para enfrentar este proceso, está siendo, no sé si cedido o comprendido, ¿no? Por las representaciones partidarias en su centralidad. Sabemos que la legitimidad o no de las transformaciones que emerjan de este proceso hoy día está puesta a prueba no por darnos la mano y felicitarnos entre cuatro paredes o en una mesa, ¿no? Sino por la manera directa en que puedan intervenir los sectores más amplios, ¿no? Que han sido parte de las luchas de estas décadas y particularmente aquellos sectores que se han incorporado a un proceso de politización a partir del 18 de octubre. Por eso quiero decir que existen actorías que son diversas. En esta diversidad existe también una impugnación a la forma partido que no compartimos, pero sí existe una impugnación a la forma en que se han comportado los partidos que han administrado estos 30 años que sí compartimos, ¿no? Y que el marco de las alianzas yo creo que va a estar determinado principalmente porque estos partidos se hagan parte de la delantera, pienso yo, que han expresado los sectores sociales movilizados y que están fuera de esos partidos, ¿no? Y no al revés. Es decir, lo que no se puede pretender es que exista una subordinación de las demandas y de esta voz que nosotras hemos dicho es indelegable a las posibilidades que otorga la forma partido y el marco en que estos operan, sino muy por el contrario, que tenga la audacia de sumarse a estas posiciones que yo diría que por supuesto son mucho más impugnadoras y rupturistas, que son las que ha demostrado el pueblo, los pueblos movilizados en el último periodo. Y la posibilidad de alianza dentro de la convención misma va a tener que ver con la defensa por parte de los partidos también de un honesto, ¿no? De una acérrima defensa antineoliberal, de desmontar el momento neoliberal, porque eso ya constituye un mandato popular que tiene que ser consagrado constitucionalmente. Eso puedo decir de momento. No sé cómo estoy en el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que usted ha planteado varias cosas muy importantes, o sea, la capacidad de los movimientos sociales, digamos, de autorrepresentarse y tener una voz muy importante, y evidentemente su discurso, un discurso unitario, pero que interpela, digamos, la lógica de los partidos tradicionales, que donde muchos de ellos, como dicen, durante los últimos 30 años no han asumido justamente que los movimientos sociales tienen una voz autónoma y que pues, se pueden generar alianzas que serían necesarias, pero asumiendo, digamos, este nuevo contexto, que es un contexto muy particular, donde evidentemente, como tal cual lo señaló, las mujeres, los pueblos originarios, los ecologistas, los animalistas, etcétera, o sea, todo un mundo, digamos, que no estaba contemplado hace mucho como importante, en este momento, sobre todo en Chile, tiene una relevancia muy grande, y bueno, en ese sentido, ojalá que al final del conversatorio podamos ver cómo se podrían articular, digamos, estas posiciones que se van dando y los temas que usted va tratando también y que tratarán el resto de los compañeros para poder situar, digamos, por lo menos visualizar la posibilidad de un proyecto de transición para Chile que permita, digamos, una unidad entre la diferencia, digamos. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Leonardo Risetti. Muchas gracias, Karina. Y lo dejo, Leonardo. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Linda, por la invitación. Para nosotros es súper importante poder compartir este tipo de espacios, de poder dialogar con distintos actores, distintas actorías también. Yo creo que últimamente nos ha faltado harto diálogo entre los partidos, entre los movimientos sociales, entre la ciudadanía también,
que está por un cambio profundo al modelo neoliberal que vive la ciudadanía en su gran mayoría, en el fondo. Y la verdad es que yo, más que un teórico, me dedico más a la política, al hacer. Y yo creo que deberíamos reflexionar también como sobre ese hacer, qué es lo que tenemos que hacer en los próximos años, en los próximos meses, porque estamos atravesando por un momento que no tiene comparación en la historia de Chile. Y eso es un dato, es un hecho. Nunca se había dado un proceso que tenga las oportunidades de cambio, creo yo, que tiene hoy el momento por el que estamos atravesando. Estamos en las puertas de un proceso constituyente que, a pesar de todas sus falencias, desde el punto de vista de las reglas, de los quórums y también de las representaciones, pero es el primer proceso constituyente democrático que en Chile se ha abierto. Y que puede tener un correlato en una nueva constitución que haya sido parte de un debate público, que haya sido también parte de un debate democrático. Y si estamos aquí es por un proceso de acumulación de años. Esto no tiene que ver con el protagonismo necesariamente como de un partido o de un grupo de partidos, sino que esto tiene que ver con una expresión ciudadana. Lo que ocurrió después del 18 de octubre, yo creo que a todos los partidos y parte importante del movimiento social nos pasó por encima. O sea, yo creo que no teníamos una predicción sobre el nivel de energía que se podía llegar a desatar con el movimiento social, y la verdad es que estaban todas las señales, porque es un proceso de acumulación de energía que se ha dado en los últimos 30 años, que se ha dado con la acción de distintos movimientos sociales, del movimiento por la educación, del movimiento feminista, se ha dado también por el movimiento ambientalista que ha luchado contra la forma de producción capitalista neoliberal que sea en Chile. Se ha dado en el fondo por una serie de actores y actorías que en los últimos 30 años se han atrevido a rebelarse contra el modelo neoliberal y sobre las ideas neoliberales. Entonces, yo creo que primero estamos en un proceso sin igual y que se lo debemos a la ciudadanía, se lo debemos a la gente que ha salido a la calle y que se ha manifestado en contra de esta forma de vida. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el rol de los partidos y de los movimientos sociales antineoliberales en esta época? Y yo creo que una de las principales tareas es canalizar la energía y la fuerza de cambio que se ha dado en el país en estos últimos meses. Y poder, en el fondo, darle un correlato democrático e institucional que nos permita la sustitución del neoliberalismo y cambiarlo por otro modelo. Yo creo que ahí también nosotros como partido, incluso partidos nuevos como el Frente Amplio, y un poco lo decía Karina, yo creo que estamos al debe también en lograr empatizar y ofrecer una alternativa a la gente y que la gente lo pueda entender. Si bien es cierto, como hoy día estamos viendo una crisis de la idea neoliberal en Chile, eso está en tensión y está en disputa. O sea, yo creo que no existe un sentido común nuevo necesariamente que logre sustituir de manera completa el sentido común neoliberal. De hecho, cuando uno conversa con la gente, nosotros nos ha tocado harto porque estamos en campaña, uno lo que ve es una constante contradicción. La gente en el fondo quiere seguridad social, quiere un nuevo Estado, pero a la vez también quiere ser dueña de su 10% de la AFP. Y quiere que su nueva cotización, y así lo dicen las encuestas, ahí vemos qué nivel de confiabilidad tienen esas encuestas, que la gente en su mayoría quiere que la cotización adicional se vaya a su propio ahorro individual. Eh, entonces, vivimos en una contradicción y es necesario que se levante una alternativa, y ahí yo creo que hemos estado al debe los partidos que estamos realmente y los movimientos sociales que estamos realmente por una sustitución del sistema eh, por otro modelo que obviamente que sea auténticamente democrático, que reconozca la igual dignidad de todas las personas, que replantee el rol del Estado en la economía, que también reconozca el rol innovador del Estado
en el cuidado del medio ambiente, que recupere el control sobre los recursos naturales, que además garantice los derechos básicos de las personas, un Estado que sea verdaderamente plural, que sea descentralizado, que reconozca los distintos pueblos que existen dentro de la nación chilena. Pero necesitamos en el fondo pasar desde este estado de impugnación a un estado de creación también. ¿Cómo nos organizamos para crear, para constituir, dado que estamos en este proceso constituyente? Entonces, ahí se abren distintos dilemas, que son estratégicos, algunos que son también tácticos, y la verdad es que no nos alcanza solamente con las personas que estamos acá en este foro, o los que vamos a estar en estos foros, sino que necesitamos ir construyendo una mayoría social, un nuevo sentido común, y una mayoría política también, en las reglas del juego en las que estamos jugando. Necesitamos construir una alianza más amplia que permita, en el fondo, generar estos cambios y habilitar, en el fondo, la profundidad de los cambios que se necesitan en este proceso, porque nosotros también tenemos que tener la conciencia de que estamos en un proceso y también compartirlo con la gente. En el fondo, la redacción de una nueva constitución no va a solucionar todos los problemas del Chile neoliberal, sino que probablemente lo único que nos permita sea tener un diseño institucional que habilite los cambios. Porque uno de los graves problemas que tiene la constitución actual es que no permite cambios. Por mucho que nosotros juntemos mayoría, hay unas mayorías que son imposibles de lograr. O sea, no se puede cambiar. Y en el fondo, como eso es algo que tenemos que tener conciencia. Necesitamos nuevas reglas del juego que permitan que juegue la democracia, que permitan que, en el fondo, expresar estas mayorías y poder lograr cambios profundos. Entonces, en primer lugar, como tenemos un dilema, que es cómo vamos a generar esta mayoría que empiece este ciclo de cambio, que defienda el proceso constituyente, que lo profundice, que lo haga más democrático, que lo haga más participativo, y cómo darle ese correlato institucional. Y ahí también hay otro dilema, que es qué hacemos con los partidos que han administrado los últimos 30 años que no van a dejar de estar ahí. Por mucho que nosotros lo deseemos, la verdad es que van a formar parte de la Convención Constitucional, van a estar en el Congreso también en el próximo periodo, y es probable también que los necesitemos para armar un gobierno de mayoría, que tenga estos objetivos en el fondo, que es la defensa y profundización del proceso constituyente y comenzar el ciclo de cambio. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Porque efectivamente yo creo que en cierta medida, y sobre todo como ciertas partes también de estos partidos han sido parte del problema. Sí, el modelo neoliberal fue creado en la dictadura, fue construido en la dictadura, fue institucionalizado en la dictadura, pero fue administrado durante los últimos 30 años, con actores que tenían la convicción de que el modelo funcionaba y que tenía que profundizarse. Por ejemplo, hoy día es parte de la lista del apruebo René Cortázar, que fue el primer ministro del trabajo de la dictadura, o sea, de la vuelta a la democracia, y que en ideas no era muy distinto a los ministros de la dictadura, en el sentido de que tenían un compromiso con el modelo. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Y yo creo que allí lo que necesitamos hacer es seguir tensionando por ideas que sean auténticamente neoliberales. Yo, por mi trabajo partidario, he estado, por ejemplo, en las mesas de diálogo sobre la creación de unas primarias amplias en Chile de cara al proceso que viene. Y ahí existe una justificada desconfianza de ciertos actores de si es que va a haber efectivamente un compromiso por sustituir el neoliberalismo por parte de estos partidos. Y yo creo que ahí la presión que pueden hacer los movimientos sociales, que puede hacer la ciudadanía, es muy importante porque, de nuevo, vamos a necesitar una alianza que vaya más allá que simplemente nosotros para poder implementar estos cambios. Y yo creo que también, y aquí voy a ir cerrando, otro de los desafíos que tenemos
es desde el punto de vista del relato, también de la alianza, poder generar un proyecto que sea antineoliberal, que sea claro, que la gente pueda en el fondo entender, que ofrezca en el fondo una alternativa para vivir mejor y que nos permita derrotar a la derecha más allá de la junta de siglas. Porque efectivamente la derecha sigue siendo un actor importante, a pesar de que hoy día está muy desafiado, que tiene un gobierno que está en el suelo, con un 9% de apoyo, pero la derecha está viva en Latinoamérica, está viva en Chile, electoralmente va a seguir siendo un factor bien importante, y necesitamos construir una alternativa que los desafíe y que efectivamente los pueda derrotar electoralmente y también políticamente. Eh, eso, eso como a nivel general. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Yo creo que ha planteado cosas que son muy interesantes en ese sentido, también en coherencia con lo que ha dicho Karina, la importancia del proceso constituyente. Hay un reconocimiento, digamos, de partidos como el vuestro, donde se señala, digamos, que no había un diálogo muy adecuado y tampoco fórmulas políticas que contemplen a los movimientos sociales en su autonomía, como decía Karina Noales, y que existe evidentemente una necesidad de pensar el país en términos antineoliberales de cara al futuro, entendiendo además que vienen las presidenciales. Bueno, antes de dar la palabra al señor Aucán Wilcamán, señalar que al final de esta mesa vamos a dar un tiempo para réplica para que puedan conversar yo creo que es muy interesante señalar lo que decía, remarcar lo que decía Leonardo Risetti, en cuanto a que se requiere muchísimo esfuerzo, no solamente, evidentemente, los que estamos aquí, sino de la ciudadanía para pensar, digamos, este periodo de transición, donde evidentemente queremos una mayoría, como resalta Leonardo Risetti, pero también tenemos que contemplar que existe fuerza bastante poderosa, sobre todo los partidos políticos que han estado los últimos 30 años, y que tenemos que ver cómo se dialoga también con ellos sin ceder espacios indudablemente a que se mantenga el modelo neoliberal que tenemos actualmente. Bueno, ahora damos la palabra a Aucán Wilcamán. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Un saludo a todos los participantes de esta conversación y por supuesto lo hago con mucho interés por la relevancia de los temas que se presentan a discutir, a compartir, a reflexionar. Quisiera señalar que los temas que se han mencionado que tienen relación con la política neoliberal, la figura del Estado, toda esa situación ha tenido un impacto directo con el pueblo mapuche en el sur. Es decir, la llegada del Estado chileno al territorio mapuche ha llegado con toda esta política de cuestionamiento que ya han hecho tanto Karina como Leonardo y que comúnmente se escucha en el país. Por tanto, en el caso de la situación del pueblo mapuche, su lucha ha sido a raíz de la manera en que el Estado chileno llegó al territorio mapuche. Y en ese sentido, debo recordar que lo que se conoce como pacificación de Araucanía es la causa de las actuales tensiones y controversias que se viven en el sur. En definitiva, en ese contexto, se cometen 3 hechos y que hoy día siguen estando presentes, y es la razón de la falta de la búsqueda de entendimiento entre el pueblo mapuche, el Estado chileno, y el pueblo mapuche y el pueblo chileno, que son 2 cuestiones completamente diferentes. A raíz de la llegada del Estado chileno en el territorio mapuche se cometen 3 hechos, que es el crimen de genocidio que se
efectúa de 1860 al 1881. Hay que tener en cuenta que las 32 comunas que conforman la región de la Araucanía en el día de hoy, en su totalidad tienen un origen de unidades militares. Si recordamos los informes que realizaban los propios militares, desde Cornelio Saavedra en adelante, la suma de mapuches eliminados individual y colectivamente es alrededor de 70.000 personas. Desde lo que es Angol, Lumaco, Coyipulli, Ercilla. Sería largo enumerar y señalar los militares, en los partes militares, en los informes militares que daban cuenta a Santiago, todas sus actuaciones y la matanza que realizaron los mapuches. Por lo tanto, una primera cuestión para resolver, incluso previo a discutir el modelo económico del neoliberalismo y todas sus consecuencias en el territorio mapuche, está la cuestión de la verdad. Por eso hemos señalado la necesidad de establecer un estándar de la verdad mediante una comisión de esclarecimiento histórico que establezca ese estándar de la verdad para un entendimiento entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, de la misma manera con el pueblo chileno. Reparar el daño causado, considerando que el crimen de genocidio es un crimen permanente y que no puede quedar en la impunidad. Y a 140 años de producido ese hecho, permanece en completa impunidad. Por lo tanto, eso no lo resuelve con más democracia, ni un nuevo Estado, ni un proceso constituyente, ni una nueva constitución o una reforma constitucional. Eso lo resuelve simplemente entendido entre un acuerdo político entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche para llegar a ese estándar de la verdad. Además del crimen de genocidio, se cometió la toma, confiscación y ocupación del territorio, que es la causa que ustedes comúnmente escuchan hablar en los medios de comunicación. Paralelamente, el tercer hecho es el daño cultural provocado, el daño cultural en el ámbito material e inmaterial. Hoy día, por ejemplo, se da cuenta como dato estadístico que los mapuches solo el 50% son o somos hablantes del mapudungún. Sin embargo, nadie señala que el otro 50% ha dejado de hablar por la fuerza, por el colonialismo, por la domesticación y por la chilenización. Colonialismo, domesticación y chilenización. Estos tres factores han actuado para dañar culturalmente al pueblo mapuche. Por lo tanto, no es un acto voluntario el que solamente hablen el 50%. A raíz de esa situación, entonces, hay cuestiones hoy día que, independientemente cómo ha avanzado el Estado chileno, el derecho internacional ha avanzado de manera significativa y ha restablecido el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. El derecho a la libre determinación. En definitiva, desde el 13 de septiembre del 2007 se restableció un consenso internacional entre los órganos que crean el derecho internacional y los pueblos indígenas y sus líderes, entre ellos mi persona, el derecho a la libre determinación. Y que dice lo siguiente, y esto está en dos normas, está en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice lo siguiente, que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y una lectura jurídica, una lectura histórica, una lectura política en el territorio mapuche diría el pueblo mapuche tiene derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determina libremente su condición política. Por lo tanto, ese derecho ha sido también endosado en una nueva declaración americana el día
la primera semana de junio del 2016. Y a partir de ahí, entonces, hoy día, el pueblo mapuche es titular del derecho a la libre determinación. Dispone de la herramienta más alta para determinar su futuro. Dispone del derecho más significativo que disponen los pueblos en el mundo. No hay derecho más alto que el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, los mapuches somos titular de ese derecho. A partir de esa situación, el 30 de noviembre, y esto es importante que quisiera señalar, subrayar, que del 30 de noviembre del 2016, previo al estallido social, hemos comenzado a darle forma orgánica a este derecho de libre determinación. Y nos hemos reunido en la primera sesión de la Asamblea Constituyente del Pueblo Mapuche. Seguidamente, el día 11 y 12 de diciembre del 2019, hemos comenzado a redactar un estatuto de autodeterminación mapuche. Por lo tanto, nos encontramos redactando, legislando nuestro futuro como pueblo, como colectividad. A partir de esta situación, hemos tenido una posición crítica a las figuras de los escaños reservados que ha ofrecido la clase política chilena. La figura de los escaños reservados ha sido una oferta de la oposición para pasarle la cuenta al gobierno del presidente Piñera. Es lo que comúnmente hace la clase política, de utilizar la situación mapuche para confrontarlo a un gobierno y al otro, al gobierno de turno. Por lo tanto, la figura de los escaños reservados para la posición nuestra es que es una práctica ya fracasada en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, comenzó en la década del 90 allí en Colombia, y ustedes saben perfectamente lo que sucede en Colombia y ha ido transitando incluso en varios otros países. Otros han ido más allá, han instaurado el concepto de Estado plurinacional, tanto en Bolivia como en el Ecuador. Por tanto, a partir de que los escaños reservados han sido un fracaso y paralelamente el pueblo mapuche dispone del derecho de autodeterminación, entrar a un proceso incierto como es el proceso constituyente del pueblo chileno, y quiero hacer énfasis en eso, del pueblo chileno, prácticamente a un proceso incierto en sus contenidos, como lo ha señalado Karina y de alguna manera Leonardo, prácticamente, y a la vez disponer del derecho a la libre determinación, que es un derecho cierto, es un derecho claro, específico, prácticamente es entrar a una situación poco clara que no es más que el resultado de la práctica del colonialismo, la domesticación y la chilenización. Además, ¿por qué somos críticos a la figura de los escaños reservados? Porque hay en América Latina, desde México al sur, 50 años de reconocimiento constitucional y nueva constitución, y no han resuelto una relación aceptable entre esos estados y los pueblos indígenas. En segundo lugar, la figura del Estado plurinacional, que incluso han avanzado más allá, como Bolivia y Ecuador. Ustedes saben lo que hace 2 semanas sucedió en el Ecuador. En definitiva, los pueblos indígenas se abstuvieron de votar, cuestionaron el Estado plurinacional. Si el Estado plurinacional fuere una herramienta para resolver las contradicciones entre ese Estado y pueblo indígena, los pueblos indígenas no lo habrían abandonado. Los pueblos indígenas del Ecuador comienzan a abandonar el concepto de plurinacionalidad, porque en definitiva es simplemente un formalismo, un mero reconocimiento genérico, y que se impone el concepto supranacional en desmedro de la existencia de la plurinacionalidad. En Chile efectivamente hay una plurinacionalidad, de hecho hay una plurinacionalidad, pero si eso se quiere materializar en una constitución para reproducir algo similar a Bolivia y Ecuador, simplemente promover una relación de subordinación institucional al margen del derecho de autodeterminación, y lo que puede llevar a una política de domesticación y colonialismo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Entonces, por eso hemos señalado entonces que el pueblo chileno continúe
con su proceso constituyente y los mapuches seguimos desarrollando nuestro propio proceso constituyente al amparo del derecho internacional. El pueblo chileno desarrolla su proceso constituyente en este momento alrededor de los resultados del estallido social. El pueblo mapuche desarrolla su proceso constituyente al amparo del derecho internacional, que no son contradictorios, y sin duda esperamos que el pueblo chileno tenga su propia constitución, pero no podría limitar ni restringir el derecho de autodeterminación que ya disponemos propiamente como pueblo. Por tanto, nosotros los mapuches, siendo titulares del derecho de libre determinación, estamos configurando nuestro propio estatuto, que significa la conformación de un gobierno propiamente tal, un gobierno que en definitiva tiene que actuar en el mundo multilateral. La formación de ese gobierno mapuche no se va a quedar en la Araucanía como un acto intracomunitario, como un acto de protesta al Estado chileno, no. Al momento que conformemos ese gobierno, vamos a pedir su reconocimiento formal en el mundo multilateral. El concepto de autodeterminación ha evolucionado de manera radical desde la década del 50, 60, 70, de lo que fue la descolonización de África y Asia. Yo tengo que señalar, fui legislador de ambas normas del derecho internacional que estoy citando. Por lo tanto, hoy día los pueblos indígenas disponen de esta poderosa herramienta para determinar su futuro al amparo de este derecho internacional. No estoy señalando que promoviendo la Organización de Naciones Unidas, sino estoy promoviendo y afirmando un derecho humano que dispone el pueblo mapuche, que va más allá de una situación puntual. Por tanto, tengo que señalar mi observación a lo que es el proceso constituyente del pueblo chileno. Tengo varias de ellas que con seguridad lo vamos a compartir con ustedes. La situación del 2/3 previamente establecido es una gran limitante, lo que le da bastante certeza a la derecha para mantener el control de la situación convencional. En el mes de octubre del año pasado, el pueblo chileno fue a un plebiscito rechazando una convención mixta. Sin embargo, a la hora de observar la inscripción de los partidos políticos en bloque y en las limitadas condiciones en que participan los candidatos de manera independiente o de manera individual, prácticamente lo que se rechazó en el plebiscito, en la práctica se ha anulado, porque en definitiva los partidos que han gobernado durante los 30 años han actuado en bloque, hoy día incluso declarándose que apoyan o promueven la nueva constitución política. A partir de eso, entonces, de la falta de certeza política y disponiendo una certeza en derecho, por otro lado, prácticamente nosotros estamos transitando hacia la autodeterminación en la formación de un gobierno mapuche propiamente tal. Y en ese sentido es muy útil que conversemos por este medio y otro, porque no sería bien que a la hora que conversemos, que formemos el gobierno en el sur, el pueblo chileno tenga un comportamiento distante con el derecho de autodeterminación mapuche. Por eso yo he sido muy claro. Si el pueblo chileno adoptó la bandera mapuche en el estallido social, que fue el primer acto de autodeterminación que realizamos el 6 de octubre de 1992, como ustedes sabrán, yo estuve 6 meses en la cárcel por esa bandera mapuche. Estuve procesado, estuve impedido de ejercer los derechos políticos durante 13 años. Si el pueblo chileno ha tomado la bandera del pueblo mapuche, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza, debiera reconocer este gobierno al momento que lo formemos. Una cuestión última. Como he señalado mi crítica al proceso constituyente, tengo que señalar que yo en este momento soy candidato a gobernador. Y lo hago por 2 razones fundamentales. Es un paso táctico que he dado en la estrategia de la autodeterminación. Es un paso táctico en la estrategia de la autodeterminación. ¿Y cuál es la estrategia de la autodeterminación? Es la formación de un gobierno mapuche al más breve plazo. O sea, yo
estoy actuando en este minuto no es para quedarme en la figura del Estado, sea más democrático o menos democrático, porque nosotros podemos determinar al amparo del derecho internacional la autodeterminación propiamente tal. Una segunda cuestión, mi candidatura ha permitido afirmar que aquí, independientemente a lo que suceda en el futuro mapuche no depende de la nueva constitución que redacte el pueblo chileno y que tenga a los mapuches bajo la figura de escaños reservados como parientes pobres. No depende del futuro gobierno más democrático ni menos democrático. Depende de nuestra capacidad, de nuestra propia voluntad de darle eficacia del derecho adquirido universalmente, como es el derecho de autodeterminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aucán, por tus palabras, tu planteamiento. Tu planteamiento es un planteamiento que evidentemente cruza muchas problemáticas contemporáneas. También es un hecho real que, por ejemplo, en Cataluña están solicitando, digamos, también el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, es una interpelación, digamos, la configuración de estados contemporáneos y en las políticas que se realizan en términos generales respecto, digamos, del manejo de un territorio, digamos, y obviamente al concepto de multiculturalidad, plurinacionalidad, como tú señalas, y claro, se produce una situación en Chile muy compleja respecto a los escaños reservados, que efectivamente se pueden tomar, digamos, en un sentido de subalternidad, y como decía Spivak, el subalterno parece que nunca puede hablar, digamos. Es una cuestión bastante compleja que tenemos que también a plantear aquí, y que es un pendiente, digamos, histórico real. Bueno, vamos a entrar a la zona, digamos, de palabras y de interpelaciones, de comentarios, porque tal cual señalaba un compañero, la interacción entre las personas es un homenaje también a Humberto Maturana, que ha fallecido lamentablemente ayer. El diálogo nos hace y nos enriquece como seres humanos y permite, digamos, llegar a acuerdos, que en el caso político pueden ser un poco de acuerdos mínimos o acuerdos máximos, dependiendo de la voluntad que se tenga política. Entonces, compañeros, empezamos con Karina Noales. Para sus comentarios les damos 4 minutos y indudablemente si alguno de los otros compañeros quiere hacer un comentario, lo puede hacer libremente. Muchísimas gracias. Gracias, Linda. Pienso que hay dos momentos que quedan un poco establecidos de lo que hemos conversado, ¿no? Uno tiene que ver con los desafíos que el momento actual supone para el pueblo chileno, ¿no? Pienso que Aucán ha marcado como de manera bastante enfática esa línea, y los desafíos, ya no diría yo del pueblo mapuche, porque no voy a hablar desde ahí, naturalmente, pero sí de cómo pensar la articulación, ¿no? La necesaria coordinación que pueden darse en muchos momentos de esta lucha. Yo entiendo de lo que plantea Aucán, que lo que nos compete, ¿no? Desde los sectores, al menos organizados del pueblo chileno, que efectivamente hemos impugnado no solo estos 30 años, sino el carácter, por supuesto, racista, colonial, también patriarcal, por supuesto, y de clase del Estado de Chile. Es un llamado a decir, nuestra posición tiene que ser la de reconocer y respetar el camino de autodeterminación en la que se vayan constituyendo los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, ¿no? Y a mí eso me parece, tal vez un poco mi opinión, ¿no? Pero me parece que esa es la forma en que tienen que relacionarse los pueblos, ¿no? Desde ese reconocimiento y respeto, puedo pensar que, al igual como pasa dentro del pueblo chileno, ¿no? No todos los sectores comprometidos en el periodo de luchas que se ha abierto en el país tienen la misma posición frente al proceso constitucional, ¿no? Puedo imaginar también que a lo mejor no todos los sectores del pueblo mapuche sostienen la misma posición, no respecto del camino de la autodeterminación, pero sí, por ejemplo, hacerse parte de esto de los escaños, y naturalmente eso será como
un diálogo interno que le compete dar a los sectores mapuches en torno a ese debate, ¿no? Sin embargo, a mí sí me preocupa pensar cómo podemos posicionarnos quienes vayamos a estar como chilenos y chilenas en esa convención con quienes vayan por escaños reservados del pueblo mapuche y que al menos sean, no sé, consecuentes con la perspectiva de la autodeterminación, porque también sabemos que, como pasa en todas las cosas, a nosotros nos pasa que hay mujeres que van por la paridad que son antiderechos, ¿no? Y que se han opuesto históricamente a las demandas feministas, y también hay candidatos mapuches de escaños reservados que, qué sé yo, son de derecha, ¿no? Y no les interesa cómo radicalmente transformar la relación que ha existido por parte del Estado de Chile hacia su propio pueblo. Entonces, estoy tratando, es más una interrogante, ¿no? De decir, en este escenario, de alguna forma igual va a acontecer, ¿no? Que es la convención, y que van a existir quienes entren allí por escaños reservados. Si el llamado es justamente a mantener un respeto irrestricto por lo que de manera libre vayan determinando los pueblos originarios, ¿cómo podemos relacionarnos desde ahí con quienes entren en esos escaños, finalmente, ¿no? Ahí lo dejo más como un problema que me parece pensarlo para ver si Aucán puede como tener alguna idea, ¿no? Acerca de eso. Y respecto de lo que plantea Leonardo, y ya viniendo como a los desafíos que nos competen más dentro del pueblo chileno, es pensar en esto que plantea Leonardo, ¿no? Que es decir, los partidos de los 30 años van a seguir existiendo. Y necesitamos de alguna forma generar niveles de alianza para gobernar e implementar estos cambios con esos partidos también. Entonces, yo pienso que es como realmente muy diferente decir, qué sé yo, si vamos a estar dando un debate acerca de si el agua puede seguir siendo apropiada privadamente o no, y decir respecto de este debate vamos a empujar en conjunto una perspectiva, si es que eso se logra, a decir vamos a conformar gobierno, ¿no? Por ejemplo, en conjunto. Entonces creo que es muy importante, y tal vez si Leonardo pudiera profundizar un poco más ahí cuáles son los términos de esta alianza, porque de la misma manera en que nosotras como movimiento social hemos dicho mantenemos una autonomía respecto de los partidos políticos en general, y una impugnación abierta respecto de los partidos que han administrado los 30 años, eso no supone que digamos no vamos a poder, qué sé yo, trabajar en conjunto la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos dentro de la convención, ¿no? Pero son niveles muy diferentes de articulación o de coordinación el plantear eso que plantearse, por ejemplo, ser gobierno en conjunto, ¿no? Y otra cuestión es la idea de derrotar a la derecha, ¿no? Y yo creo que esta idea es muy importante, porque yo creo que la derecha no llega al poder porque tenga una mejor campaña electoral, no llega al poder porque efectivamente Chile sea de derecha. A mí me parece que el estallido como da cuenta que realmente Chile no era facho, ¿no? O sea, sacan los milicos a la calle y se levanta todo el país. Sino que la derecha llega al poder también en parte porque hasta qué punto supieron diferenciarse en sus políticas y también en la represión, y no estoy hablando de la represión del periodo 18 de octubre, sino como, pensemos, ¿no? La militarización del Gualmapu, bueno, entre tantas otras cuestiones, los gobiernos de la concertación, ¿no? Finalmente, no recuerdo quién era un economista de la Escuela de Chicago, gringo, norteamericano, que dio una entrevista hace muchos años en un diario acá, cuando recién ganó Piñera la primera vez en el Mercurio, y él dijo, en realidad, la Alianza por Chile en ese momento y la concertación no se diferencian por kilómetros, sino por centímetros, ¿no? Y en mi opinión, administraron el mismo modelo, ¿no? Nosotros podemos encontrar matices, pero son matices, ¿no? Entonces yo creo que el clivaje izquierda-derecha, y no quiero decir aquí esa clave, no soy de izquierda ni de derecha, pero el clivaje
derecha-oposición hoy día es un clivaje que también fue impugnado en la revuelta, puesto que no se reconoce a la exconcertación como un sector capaz de ni de transformar ni de portar las transformaciones profundas que se vienen demandando, y por el contrario, se les pasa la cuenta desde antes del estallido, ¿no? Pensemos en el propio Frente Amplio, ¿cierto? En las elecciones de 2017, que obtiene un resultado electoral bastante impresionante, y creo que es un traspaso directo o sea, lo que perdió la exconcertación fue el Frente Amplio. Así, un trasvasije muy explícito, ¿no? Entonces ese castigo viene desde antes, y yo me pregunto hasta qué punto ha sido, o en realidad lo afirmo, ¿no? Esas políticas las que habilitaron también el que hoy día estemos contra con un gobierno de derecha, y cómo va a poder ser eso, como una alianza con estos sectores, en clave de gobierno, un antídoto, ¿no? Si en realidad es un poco quienes también propiciaron este escenario. Eso tal vez... Bueno, le damos la palabra a Leonardo, que también ha hecho un acento muy importante en cómo se puede transformar el modelo neoliberal, las opciones que tendríamos, que es un horizonte, digamos, bastante complejo, no definido ni nítido, sino un camino a construir. Les recuerdo, digamos, que tienen 4 minutos, porque después tenemos que dar paso, digamos, a la otra mesa. Muchísimas gracias. Ya. Oye, yo encuentro que el diálogo ha sido muy enriquecedor, ha sido bien interesante. Creo que Aucán pone temas que son súper, en el fondo, como que abren un poco la cancha, porque efectivamente, como desde el punto de vista de la política institucional que se da en Chile, el debate sobre la autodeterminación, sobre el problema mapuche, cómo solucionarlo desde el punto de vista político, está muy coartado y obviamente está muy limitado. Y yo concuerdo que la forma de escaño reservado probablemente no va a solucionar el problema de raíz, porque incluso es una representación institucional muy limitada. Y lo que necesita, obviamente, una solución al problema mapuche, avanzar en esa solución, y de los pueblos originarios en general, el reconocimiento de los pueblos como actores políticos, que tengan efectivamente esa atribución, ese derecho a la autodeterminación, y que exista un diálogo de igual a igual entre el Estado y los pueblos para poder llegar a soluciones políticas. Hoy día en Chile, básicamente, lo que se está haciendo es que se está sofocando el diálogo político con violencia. Eso es lo que está pasando en la Araucanía y en los territorios de los pueblos. O sea, el Estado chileno lo que está haciendo es sofocar con sangre y con violencia las demandas del pueblo original chileno, o sea, perdón, en el sur, y nosotros tenemos que abrir, en el fondo, como ese diálogo político para poder llegar a una solución real. Y eso va a ser un proceso, no lo vamos a poder simplemente solucionar con un proceso constituyente y con la redacción de una nueva constitución, porque es un problema político mucho más profundo. Y enhorabuena que se estén organizando y que también estén generando sus propias formas de propuesta política. Yo creo que eso ha faltado. Y está bien que vayan encaminados, y es necesario también generar ciertas alianzas y ciertos diálogos para poder ir encauzando y poder ir fortaleciendo esos procesos. Y bueno, también es súper interesante lo que habla Karina sobre el rol de los movimientos sociales, sobre la autonomía de los movimientos sociales. Yo en ningún caso podría, en el fondo, establecer o decir que la pretensión de la política tiene que ser la cooptación del movimiento social. De hecho, nosotros celebramos y también hemos abierto nuestro partido a la integración de distintos movimientos sociales para que puedan formar parte de la lucha institucional.
y creo que ese es un paso que están dando distintas representaciones y organizaciones, que es muy interesante como proceso. Por ejemplo, en nuestra lista a la constituyente van personas de movimientos como No Más FP, como Modatima, o gente también de movimientos territoriales, que nosotros le hemos entregado la herramienta partido para poder en el fondo acceder a esos cupos, a esos espacios. Porque nosotros sí tenemos efectivamente la concepción de que los partidos y en el fondo con la forma legal partido es una herramienta para representar a la gente. Y de hecho el 50% de nuestros cupos son gente que no milita en nuestro partido. Y yo creo que a la política le ha faltado esa generosidad y esa apertura. Porque yo creo que existe un gran problema político hoy día para todas las fuerzas que somos antineoliberales, y que es la fragmentación. Y eso es un dato muy importante. O sea, efectivamente, yo creo que comparte el movimiento social, compartimos el 90% de las ideas y del programa, en el fondo, que estamos empujando, pero no hay espacios de diálogo, no hay espacios de conversación, ni tampoco de poder generar acuerdos para tener acciones conjuntas. Y eso se ve, por ejemplo, en la conformación de las listas constituyentes. Se intentó hacer un diálogo y por distintas razones se le puede echar la culpa a los partidos, se le puede echar la culpa a los movimientos, pero fracasamos en ese esfuerzo. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para lograr vencer esa fragmentación? Siendo que tenemos ideas comunes y partimos de puntos comunes para avanzar. Y yo creo que nos ha faltado un diálogo en esto, y que vaya más allá de simplemente la declaración de intenciones. Y ahí o sea, la pregunta que hace Karina es ¿qué hacemos o cómo vamos construyendo esa alianza? Y la verdad es que yo diría que, si bien es cierto como hay algunos procesos que se pueden ver por separado, al final forman parte de un mismo proceso más grande, y que era un poco lo que yo trataba de explicar en mi presentación inicial, que es el proceso constituyente y de cambio que está viviendo el país no se va a solucionar en la Constitución. La Constitución no es un fin en sí mismo. La Constitución es un medio para poder habilitar otros procesos. El proceso de cambio estructural que el país necesita para poder sustituir efectivamente el neoliberalismo y ojalá a largo plazo también sustituir el capitalismo por una sociedad distinta, ojalá sin clase, más fraterna, donde la gente no sea medida por el tamaño de su bolsillo, sino por su dignidad, digamos. Entonces, uno no puede separar de manera tan drástica el proceso de construcción de esos cambios estructurales, que necesariamente va a pasar por cambio desde el Estado, desde la institucionalidad, con el proceso constituyente. Bueno, en el proceso constituyente, ya que fracasamos en el diálogo inicial, vamos a tener que encontrar un nuevo espacio para aquellas personas que forman parte de una izquierda antineoliberal, que yo creo que está en cierta medida representada por Apruebo Dignidad y también por otros actores. No nos vamos a rogar esa izquierda antineoliberal. Y los movimientos sociales que lleguen a la Convención Constitucional, vamos a tener que encontrar un diálogo para poder llegar a un programa y poder coordinarnos y tener acciones conjuntas frente a un adversario que va a ser el poder económico, que va a estar representado de manera transversal en distintos partidos políticos, no solamente la derecha. Eso hay que tenerlo claro. Y yo creo que uno de los grandes aliados va a ser la movilización social. O sea, el proceso constituyente no se va a dar entre cuatro paredes, la gente va a estar atenta y necesitamos poder transmitir las decisiones que se van a estar tomando ahí y que ese debate sea público, que la gente pueda presionar públicamente. Y lo otro es también cómo podemos ir construyendo alianzas para ir más allá de estos sectores más antineoliberales con otros sectores, porque necesitamos efectivamente implementar cambios a nivel estatal, ir transformando la estructura desde el Estado. O sea, al menos esa es nuestra tesis. Entonces, también tenemos que encontrar espacios de diálogo para poder tener una acción coordinada en eso, porque si no, de lo contrario,
Yo creo que finalmente en la fragmentación y en la división son los mismos de siempre los que terminan tomando las decisiones por todo el resto. Y al final en Chile nosotros sabemos qué es lo que representa ese poder, el poder económico, la oligarquía, es quienes no quieren soltar los privilegios y que no quieren tener una sociedad verdaderamente democrática. Entonces yo creo que finalmente haría ese llamado a establecer ese diálogo y a establecer también esa acción conjunta para poder derrotar a este enemigo que es tan grande y que obviamente nos supera con creces a nuestras individualidades y a nuestras organizaciones fragmentadas. Eso. Muchas gracias, Leonardo. Yo creo que es muy interesante que usted plantee que existen posiciones de partido donde se busca una apertura justamente a una alianza antineoliberal, una alianza política reflexiva que permita, digamos, una mayoría que dé una opción de, en el fondo, un proyecto de transición, porque no se resuelve tampoco en la alianza inmediata un proyecto, pero sí se puede generar un camino. Asimismo, digamos, también, como señala Karina, rescatar, digamos, que existen otras posiciones dentro de Chile, como la que ha presentado Aucán Wilcamán, que también reclaman el derecho a autodeterminación y que evidentemente no nos podemos, después de 500 años, hacernos ciegos, digamos. Bueno, le damos la palabra a Aucán. Por favor, si podemos remitirnos al tiempo, porque después tenemos que empezar con otra mesa. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Efectivamente necesitamos dialogar con el pueblo chileno. Necesitamos tener áreas comunes, porque hay muchas cuestiones que son comunes en cuanto a lo que nos sucede más allá de la macro zona sur o la frontera del Biobío. Por tanto, tenemos que desarrollar y profundizar una agenda común para los cambios estructurales y en el caso del pueblo mapuche se establezca una nueva forma de relación institucional entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Y esa nueva forma de relación institucional, de alguna manera, lo estamos implementando en la redacción y adopción del Estatuto de Autodeterminación Mapuche, al amparo del derecho de autodeterminación. Por tanto, para un grupo importante de mapuche es un poco ingenuo pensar de llevar el asunto de autodeterminación a discutir en el Congreso este derecho cuando allí está la clase política que ha conculcado este derecho, que ha negado este derecho. Por tanto, y allí están vigentes todos esos grupos en el proceso constituyente por eso del pueblo chileno, digo del pueblo chileno. En ese sentido hay dos cuestiones importantes que señalar. ¿Por qué digo que necesitamos dialogar y conocernos más? ¿Hacia dónde? ¿Qué es aceptable para uno o para el otro? Porque el mejor ejemplo es que la mayoría de la izquierda chilena dice que apoya al pueblo mapuche, pero a la hora de decidir nos vienen a imponer sus candidatos en la Araucanía. Y lo que preguntaba Karina, la mayoría de los candidatos a constituyente, la mayoría, pero la absoluta mayoría son militantes de partido político. En definitiva, los escaños reservados son para militantes de partido político mapuche. En definitiva, son personas mapuche, pero militantes de sus partidos. Por lo tanto, fue una cuota para los partidos políticos que vienen de la era de la concertación, nueva mayoría, lo que se le concedió, y como hay posibilidad de incluir, también hoy día hay gente de derecha que están de candidato a constituyente bajo la figura de escaño reservado. En definitiva, fue una jugada política para, diría, para el producto de personas que son las consecuencias de la domesticación y el colonialismo. En definitiva, como decía
Nelson Mandela decía una frase que es aplicable a la Araucanía: somos negros, pero pensamos y actuamos como blanco. Aquí los candidatos a constituyentes son mapuche, no hay duda, pero piensan y actúan como la UDI, el PPD, el Partido Demócrata Cristiano, o sea, quien lo haya colonizado. Entonces, ese es el destino de allí. Entonces, bajo esa lógica es que los mapuches no hemos consentido la figura de los escaños reservados. ¿Por qué no hemos consentido? Porque viene un hecho importante, que tenemos que todos tomar posición política, y especialmente lo que tenemos una posición más clara en el país sobre el modelo económico. ¿Qué va a suceder si la nueva constitución política no es aceptable? No hay derechos fundamentales claramente establecidos, y entre ellos los derechos del pueblo mapuche. Si solo se produce un maquillaje diciendo que el pueblo mapuche existe y que tiene un idioma, eso lo tenemos. Yo soy hablante del mapudungún, no necesito que el Estado me reconozca que yo tengo un idioma. Nosotros existimos propiamente tal, pero no es suficiente el reconocimiento de la existencia, sino es el asunto qué tipo de relación institucional queremos establecer entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que es otra cuestión fundamental. Entonces, a partir de ahí, tenemos todos estos desafíos comunes. Creo que yo no quisiera profundizar más, porque creo que lo importante es que sea alrededor del proceso constituyente del pueblo chileno y alrededor del proceso constituyente del pueblo mapuche, que estamos redactando nuestro propio estatuto, sigamos desarrollando un ámbito de entendimiento y de diálogo, porque sería un absurdo que se generara un tipo de reacción negativa al momento que los mapuches instauremos nuestro propio gobierno en el sur. Ahí tenemos un desafío pendiente. Y en definitiva, yo creo que esta lógica del paternalismo que ha habido, de que hay que incidir en el Estado para mejorar las cosas, eso ya fue superado desde el mundo internacional, cuando se establece como consenso el derecho de libre determinación en dos normas. Hoy día es un derecho humano el derecho de autodeterminación mapuche, por lo tanto depende de nosotros, y en ese sentido de nosotros también tenemos que actuar con responsabilidad. Y en ese orden, si encontramos ámbitos de diálogo y entendimiento con muchos sectores del pueblo chileno, quisiéramos seguir profundizando, y este es un punto de partida. Así que yo le agradezco a todos, y la verdad las cosas que tengo también otros compromisos. Como sabrán, estoy de candidato a gobernador en el Guay Mapuche, tengo que reunirme con nuestra gente. Así que esperamos que en esta lucha del paso táctico mapuche en la estrategia de la autodeterminación, nos encontremos en la estrategia de la autodeterminación, porque estoy como persona, Aucán Wilcamán, comprometido para formar un gobierno mapuche, no para hacerle una propuesta al Estado chileno, no es para hacerle una propuesta al futuro gobierno ni para llevar un artículo a la nueva constitución política. Estamos trabajando y estoy trabajando, y va a ser la noticia que ustedes van a recibir, que en el sur hemos formado un gobierno mapuche al amparo del derecho internacional. Y me gustaría conversarlo previamente con mucha gente para que tengamos ese entendimiento de cooperación entre mapuche